Muy buenas noches, Magíster Fiorella Olivera. Mi nombre es Cassandra Sandoval Maldonado y este es el curso de Química Ambiental. El tema a tratar es la evaluación de la calidad del agua del pozo del asentamiento humano, el Merurrelo, para el consumo humano de Ucayali. Nuestro índice y nuestra introducción. Sabemos que el agua es vital para el consumo humano, ya que es una de las fuentes hídricas más importantes o una fuente muy importante para el ser humano. En la última década se ha visto la disminución de este recurso que es el agua, el cual es importante para la vida, generando preocupaciones a nivel global y nacional. Esto ha afectado bastante a las regiones del Perú y se ha visto que el país está enfrentando una crisis hídrica que ha afectado tanto a las zonas rurales como urbanas, exponiendo a la vulnerabilidad aproximadamente a 8.000 peruanos sin acceso al agua potable, a pesar de que esto es un derecho reconocido por la ONU. Para abordar esta problemática que se ha visto en las regiones del Perú, en el 2024 se ha planteado planificar proyectos hídricos, incluyendo la explotación de aguas subterráneas mediante pozos tubulares en las áreas alejadas de Ucayali, buscando garantizar el acceso al agua y a las comunidades alejadas que están vulnerables a esta problemática. Nuestro objetivo general es evaluar la calidad del agua del asentamiento humano El Merurrelo para ver si es apta para consumo humano, y nuestros objetivos específicos son determinar los valores máximos permisibles físico-químicos del agua y determinar los valores máximos permisibles de los parámetros microbiológicos y comparar estos parámetros, tanto físico-químicos como microbiológicos, con el decreto supremo 031, que es para consumo humano. Identificación y descripción del problema. Se ha visto que la baja calidad de agua potable es mala y que no se tiene un buen manejo de esto. Esto se debe a la contaminación que se ve en estos años de los suelos, ríos, quebradas, lagunas, entre otros, lo cual está afectando tanto a los cuerpos de agua y a la superficie y a las aguas subterráneas, haciendo que sean inapropiadas para el consumo humano. También se ha visto la limitada disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado ofrecidos por Mepacopsa, que es la empresa encargada de la distribución del agua, ya que las redes solo llegan a la ciudad y no a los caseríos o asentamientos rurales que se encuentran alrededor de la ciudad, el cual no cuentan con agua potable, y sino más bien hacen sus pozos artesanales, tubulares, y captan su agua y toman sin tratarla. Marco teórico. Choquehuanca, en su tesis en el 2021, ha evaluado la calidad de agua de una captación de Parcaupata Puno antes y después del reservorio, haciéndoles tanto un análisis físico-químico y microbiológica y comparándoles por el decreto 004 del 2017 MINAM, la cual que en las muestras de los 3 puntos que fueron analizadas en la metodología, usando los métodos estándares, ha revelado que los parámetros cumplían los límites máximos permisibles en todos los puntos, siendo apta para el consumo humano tras el tratamiento del reservorio, pero también se ha visto que no cumple o no es apta antes de la captación del reservorio. Guimarães, en su tesis en el 2022, también evaluó los parámetros físico-químicos y microbiológicos de un asentamiento humano de San Isidro, Iquitos, el cual ha comparado con el decreto 031, que es de consumo humano, midiendo los pHs, los parámetros de conductividad, sólidos disueltos, pHs, metales, en los cuales se han encontrado en los límites máximos permisibles según el decreto mencionado, pero que por la falta de cloros se ha visto ausencia de cloro residual y que los límites y coliformes totales sobrepasan los límites máximos permisibles, el cual podemos concluir que el agua no es apta. Mori y Fuchs, en el 2023,
Se identificaron concentraciones de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de un asentamiento humano del Señor de los Milagros, Yarinacocha, Ucayali, evidenciando que hay presencia de coliformes termotolerantes. Estos coliformes termotolerantes son coliformes fecales, y eso se debe a la mala evaluación sanitaria. Y también se vio ausencia de cloro residual y sobrepasan los límites máximos permisibles de coliformes totales y termotolerantes según el decreto 031. Hablando de este decreto, el marco legal, en el 2020 se emite un decreto supremo, el número 031, que es el reglamento de la calidad del agua para consumo humano. Esta norma fija los límites para los parámetros microbiológicos y físico-químicos y organolépticos que debe cumplir un agua para que esté apta. Y las entidades responsables son los gobiernos regionales y la DIRES como autoridad sanitaria. Continuando, características del agua potable. El agua potable debe cumplir tanto parámetros organolépticos, físico-químicos y microbiológicos según el decreto o la ley que nos da para que sea garantizar el bienestar de la salud de la población, sea limpia y sus principales características organolépticas son: debe ser incolora, o sea, transparente, inolora, sin color, insípida, sin sabor. Y los parámetros físico-químicos y microbiológicos, algunos voy a comentar. La conductividad eléctrica es la cantidad de iones que se encuentra en el agua, la dureza total es la cantidad de carbonatos de calcio y magnesio, la turbidez, sólidos totales, la temperatura, potencial de hidrógeno, sabemos que tenemos pHs, ácidos y bases, el agua tiene que estar en un rango de 6.5 a 8.5, cloruros, bacterias heterótrofas, que son bacterias del ambiente, coliformes totales y coliformes fecales, que son los termotolerantes. En la metodología del procedimiento, primero hemos tomado los materiales, como se puede ver, para el muestreo y para el análisis, tanto microbiológico como físico-químico. Y también hemos tenido equipos para hacer los diferentes procedimientos que hacer, tanto muestreo, análisis microbiológico y físico-químico. La metodología. Como seguimos explicando, métodos por desarrollar. Toma de muestra. Primero se debe desinfectar el lugar el cual se va a tomar. En eso se ha tomado en el reservorio y en una casa. Se hace una limpieza con alcohol de 95, algodón tanto dentro como por fuera de los caños, y se hace una pequeña quemada con el fuego para eliminar todas las bacterias del ambiente o hacer un halo con el alcohol para que pueda hacer la contabilización solo de las bacterias del agua. Se abre el caño totalmente y se deja entre 3 a 5 minutos. De ahí se cierra o se baja la potencia y empezamos la recolección con la botella de vidrio, que es para son autoclavadas, recordar eso, estériles, que quiero decir, con la botella de vidrio y luego con la de plástico. Y también se tiene que tener un cuaderno de campo, que es nuestra cadena de custodia, en las cuales vamos a anotar los parámetros de campos, que es temperatura, conductividad, turbidez, cloro residual y pH, como se puede ver. Metodología, seguimos. Determinación de los parámetros físico-químicos y microbiológicos. En los análisis físico-químicos tenemos la determinación de conductividad, sólidos totales, pHs, que se van a hacer con equipos, con un potenciómetro, multiparámetro o potenciómetro, dependiendo, como se puede notar acá. Determinación de clareza. En esto vamos a usar 50 mililitros de la muestra. Esta muestra puede tener ácido sulfúrico se le agrega a una de las botellas ácido sulfúrico para conservar como conservador de muestra. Se agita la botella, se toma una alícuota de 50 mililitros, se trasvasa a un matraz, se le pone un buffer 10, el cual hace que el pH suba a 10 para poder contener los iones de calcio y magnesio. Esto está formado por cloruro de amonio y hidróxido de amonio. Y se pone como indicador NET, que es un compuesto orgánico. Se llena la bureta con EDTA o triplex
también conocido, al 0,02 normal y se empieza a titular. Nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un color púrpura con el NET y al momento de tener contacto con el EDTA va a hacerse un complejo de azul, que nos indica que la reacción ha cambiado, vira de morado a azul. Y la determinación de cloruros también, 50 mililitros de muestra, un matraz, se agrega como indicador cromato de potasio que hace este color, en la bureta se le pone nitrato de plata y empieza a titularse y nos da un color naranjado ladrillo, que nos indica la presencia de cloruros. Continuando el análisis microbiológico, vamos a tener la determinación de bacterias heterótrofas, el cual vamos a usar el medio APC y vamos a hacerlo por inmersión. Se agrega 1 mililitro de muestra a una placa Petri y se agrega el agar y se empieza a agitar, a disolver. Varias veces. Antes de esto se mezcla la muestra 30 veces. Y de ahí se deja incubar a una temperatura de 37 grados. Para los coliformes totales vamos a hacer el mismo procedimiento para los coliformes, para las bacterias heterótrofas, pero vamos a usar, como se dice, el agar coliformes cromogénicos high chrome, así se llama el medio, y vamos a hacer lo mismo. 1 litro de muestra se agita y se pone, a diferencia de las bacterias heterótrofas, se deja incubar a 45 grados, de 45 a 50 grados para poder encontrar, y vamos a tener estas colonias azulcitas. Los resultados. Se han evaluado 10 parámetros en total de las dos muestras, en el reservorio y en una casa, donde 3 parámetros fueron microbiológicos y 7 físico-químicos, dados la siguiente tabla. Los parámetros analizados son la conductividad, el pH, la dureza, cloruros, sólidos totales disueltos, amonio, turbidez, bacterias heterótrofas, coliformes totales, y coliformes fecales o termotolerantes. Las unidades, microsienes por centímetros, ppm, que son partes por millón, NTU, que es la turbidez, UFC es unidad formadora de colonias por 100 mililitros de las dos muestras. Como se puede ver, hemos visto notoriamente discusión. Los resultados obtenidos de las dos muestras analizadas se han comparado con el Decreto Supremo 031 del 2010, los cuales son los límites máximos permisibles. Acá se ven los resultados de nuestra muestra y nuestros límites. Podemos darnos cuenta que la muestra 1 es de la captación, del pozo se puede decir, y la muestra 2 es de casa. Nos hemos dado cuenta cómo ha variado la parte de las bacterias, 420 a 104, y de 10 a 31 ha aumentado. Esto va a depender por las tuberías, puede ser. Entonces nos vamos a dar cuenta que los límites máximos permisibles sobre la conductividad eléctrica no sobrepasan, el pH tampoco, está por ahí, está más o menos, que se puede aumentar, sí. La dureza, ninguno de los dos sobrepasa, los cloruros tampoco, los sólidos totales disueltos tampoco. El amonio es bajo, la turbidez está sobrepasando los límites máximos permisibles, las bacterias heterótrofas no están pasando, pero eso es alto, y los coliformes totales pasan, y los coliformes termotolerantes, que son los fecales, no se han encontrado. Conclusión. Se ha concluido que el agua del asentamiento Elmer Urrelo cumple con la mayoría de parámetros físico-químicos, excepto por el pH y la turbidez. El pH es pequeño y la turbidez sí es notoria. Además que presenta coliformes totales, que indica la contaminación microbiológica. Podemos concluir que el agua no es apta para consumo humano, debe ser tratada para poder ser consumida. Es necesario
tener medidas de filtración, desinfección y ajustes del pH para poder garantizar su consumo, su potabilidad y su seguridad. Las recomendaciones en la toma de muestra es que debe ser autoclavado todos los materiales y también tener cuidado en el campo. No olvidar su cuaderno o, como se llama, la cadena de custodia que nos dan para poder anotar las diferentes muestras, la hora, la temperatura y los parámetros de campo. Se tiene que tener cuidado con las botellas de vidrio para evitar algún accidente, cortadas o que las botellas se rompan y nosotros no podamos recolectar la muestra. Así que se les recomienda que puedan forrar las botellas con cartón para que no choquen entre sí, porque todo tiene que estar refrigerado. En un cooler debe ser puestas las botellas y con gel pack, que es el refrigerante. Al momento de analizar, todas las soluciones deben ser preparadas y valorizadas para que la concentración esté bien y podamos sacar los resultados para evitar algún margen de error. La bibliografía utilizada y empleada, los anexos, que son nuestra cadena de custodia, cuántas muestras, el origen es si es agua de pozo, es agua más que todo subterránea, agua de río, agua residual, entre otros, en nuestro caso es agua subterránea, descripción de los puntos, la descripción es de cómo se está tomando el punto, puede ser uno de la casa, el otro va a ser la muestra, uno es del reservorio y el otro es de la casa. La localidad, el lugar, el distrito, la provincia, el departamento, la fecha y hora del muestreo, porque hay análisis que deben ser analizados 24 horas, más que todo la parte microbiológica. Temperatura, pH, sólidos, OD, si es que nos pide, conductividad eléctrica, que son los parámetros de campo, las coordenadas en caso sea necesario y alguna observación que puedan haber visto. Acá también dice cuáles son los parámetros que se deben determinar en campo, la turbidez, la refrigeración, si necesitan conservante, como les comenté, nitrato de ácido nítrico hasta un pH 2, unas cuantas, 3, 4 gotas, y la duración del tiempo que se puede estar. Eso también es una cadena de custodia. Muchas gracias, dejo el link del video.